En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha tenido a bien darles el reino. Vendan sus bienes y den limosnas. Consíganse bolsas que no se desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acercan los ladrones ni destruye la polilla, porque allí donde tengan su tesoro, tendrán también su corazón. Tengan ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Ustedes estén como los que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Dichosos los criados a quienes el Señor al llegar los encuentre despiertos. Les aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Y si llega entrada la noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos estos. Comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría asaltar su casa. Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió: ¿Quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración de alimentos a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentre portándose así. Les aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa: mi señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y a las criadas, y se pone a comer y beber y a emborracharse, llegará el señor de aquel criado el día y la hora en que menos lo espera y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que conoce la voluntad de su señor, pero no está preparado o no hace lo que él quiere, recibirá un castigo muy severo. En cambio, el que sin conocer esa voluntad hace cosas reprobables, recibirá un castigo menor. A quien se le dio mucho, se le exigirá mucho, y a quien se le confió mucho, se le pedirá mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntese un momentito, queridos hermanos. Uno de los pasajes más bonitos para hablar de la fe es la segunda lectura de hoy, que es la carta a los Hebreos, capítulo 11. Les recomiendo vivamente que mediten ese pasaje. ¿Cuál es? Carta a los Hebreos, capítulo 11. Ahí se habla de la fe. Y se nos habla de Abraham, modelo de fe. Hay un cuento que quisiera compartir que tiene que ver con lo que significa la verdadera fe. Se cuenta que en un pueblito de la sierra vino una gran sequía, pasó un mes, no llovía, pasó otro mes, no llovía, y como la gente vivía del campo, comenzó a pasar hambre. Entonces el párroco del lugar convocó a todos los pobladores en el templo y les dijo: vamos a hacer una novena a la Virgen con fe para que llueva. ¿Están de acuerdo? Sí, padre. ¿Con fe? ¿Ah? Sí, padre, con fe. Hicieron la novena y el noveno día, dentro del templo, el párroco convocó a todo el pueblo y les preguntó:
¿Han rezado con fe para que llueva? Sí, Padre. ¿Seguro que han rezado con fe para que llueva? Sí, Padre. Y si han rezado con fe para que llueva hoy, ¿por qué nadie ha traído paraguas? ¿Habían rezado con fe? No. Porque si hubieran rezado con fe, hubieran traído paraguas. Muchas veces decimos, tenemos fe, pero la fe anda flojita. Hoy en el Evangelio, Jesús señala 5 expresiones que tienen que ver con la fe. Vamos a hacer examen de conciencia con estas expresiones. ¿Cuántas son? 5. Número 1, la fe me lleva a ir en contra de la corriente. ¿Cómo empieza el Evangelio? Jesús dice, no temas, pequeño rebaño. No temas, pequeño rebaño. Jesús no dice gran rebaño, no, pequeño rebaño. Hermanos, nosotros, si somos creyentes de verdad, no debemos hacer lo que hace la mayoría. Tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios. Dichoso el pueblo que se escogió a Dios como heredad. La fe nos lleva a ir en contra de la corriente. ¿Cuántas veces escucho, Padre, he tenido que coimear porque todo el mundo lo hace? Pues tú no lo hagas. La fe nos lleva a ir en contra de la corriente. Somos un pequeño rebaño. Lo que dice la mayoría no es criterio de verdad. El criterio de la verdad es la palabra de Dios. Segundo punto, la fe está unida a la caridad. ¿Cuál es el segundo punto? La fe está unida a la caridad. Jesús nos ha dicho hoy, acumulen tesoros para el cielo. Allá no hay polillas ni rateros. Acumulen tesoros para el cielo. Allá no hay polillas ni choros. Acá te cuadran en cualquier cuadra. Hermanos, la fe verdadera, sólida, se expresa mediante actos de caridad. La fe está conectada con las obras de misericordia. Tenemos que ser ricos en obras de misericordia. ¿Cuántas son las obras de misericordia? Son 14. Y cada día puedo hacer varias obras de misericordia. Por ejemplo, rezar por mis familiares vivos y difuntos. Corregir al que se equivoca, enseñar al que no sabe. También ayudar a los necesitados. Hoy estamos celebrando a San Lorenzo, mártir. Murió el año 257. El emperador romano desató una sangrienta persecución contra la iglesia y tomó prisionero a San Lorenzo y le dice, la iglesia es muy rica, quiero que me des los tesoros de la iglesia. Y San Lorenzo le dice al emperador, deme unos días y yo le traigo los tesoros de la iglesia. ¿Y qué hace San Lorenzo? Recogió a todos los mendigos de Roma, a todos los pobres, y se los presentó al emperador. Y le dijo, aquí están los tesoros de la iglesia, los pobres, los necesitados. El emperador lo mandó matar. ¿Cómo murió San Lorenzo? ¿Alguien sabe? Lo echaron a una parrilla ardiente. Se cuenta, la piadosa tradición dice que San Lorenzo tenía un gran sentido del humor y cuando lo lanzan a la parrilla ardiente, luego de unos minutos, San Lorenzo le dice a su verdugo, ya estoy bien frito por este lado, dame la vuelta. Pero eso es algo anecdótico. Tercer punto, la fe está conectada con la esperanza. ¿Cuál es el tercer punto? La fe está conectada con la esperanza. Jesús nos ha dicho hoy,
tengan las cinturas ceñidas. ¿Qué significa eso? Vamos a la primera lectura de hoy. ¿Qué libro de la Biblia hemos escuchado en la primera lectura? El libro de la sabiduría. Y se nos habla de la Pascua judía. Los israelitas, ¿dónde estaban esclavos? En Egipto. Pero Dios los sacó de ahí. Y esa noche de la liberación, la noche de la Pascua, tenían los israelitas que estar con las cinturas ceñidas. Tener las cinturas ceñidas significa que estoy listo para partir. La fe me lleva a la esperanza, hay vida eterna, me voy a morir. Tengo que estar listo para la partida. Tengo que vivir en gracia de Dios, no en pecado mortal. Si hoy me muero, ¿a dónde me voy? Hermanos, hay que tener las cinturas ceñidas, listos para la partida. Si soy creyente, y un creyente de verdad, contemplo la muerte como puerta de entrada para la vida eterna. Y por eso me preparo para ese momento, porque sé que me voy a morir. Cuarto punto, la fe es luminosa. ¿Cómo es la fe? Luminosa. Jesús nos dice hoy, tengan las lámparas encendidas. ¿Quién es la luz del mundo? Jesús. ¿Quién es el príncipe de las tinieblas? El diablo, Satanás. ¿A quién tenemos que imitar? ¿A Jesús o al diablo? A Jesús. Cada uno de nosotros tiene que ser una lámpara encendida. Hay que hacer un buen ambiente. Como siempre lo he dicho, lo digo hoy y lo diré, empezando en la casa. Hagamos un buen ambiente. Seamos una lámpara encendida, siendo compasivos, misericordiosos, serviciales, solidarios. Hermanos, el Señor cuenta con nosotros para iluminar el mundo. El diablo mete oscuridad. Hoy en día he percibido que hay dos formas en las que el diablo mete oscuridad: la pornografía y la calumnia. ¿Qué he dicho? La pornografía y la calumnia. El diablo suscita todo tipo de porquerías. Hay mucha gente adicta a la pornografía, gente que está en la oscuridad. Todo tiene remedio. Cristo vence las tinieblas. Por eso busquemos a Cristo, Él nos cambia la vida. Él trae luz. Y también está la calumnia. La calumnia es pecado mortal. Que quede claro. Y es muy fácil hoy calumniar a un sacerdote, a un consagrado. Es muy fácil ensuciar el buen nombre de un sacerdote, de un consagrado. No debemos permitir que se hable mal de nadie. La calumnia consiste en embarrar el buen nombre de alguien inventando pecados que esa persona no ha cometido. Lo peor de todo es que hay personas que calumnian y se acercan a comulgar, están comulgando en pecado mortal. Hermanos, la calumnia genera un mal ambiente. Cuidemos la lengua. Repito, hoy el diablo se sirve de dos medios para meter oscuridad. ¿Cuáles son? La pornografía y la calumnia. Tenemos que ser lámparas encendidas, llevar luz, hacer un buen ambiente. Tenemos que reflejar a Cristo, la luz del mundo. Y el último punto, ¿cuántos eran? Ya se han dormido. ¿Cuántos? 5. La fe es exigente. ¿Qué he dicho? La fe es exigente. A quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. Hermanos, ¿cuántas iglesias fundó Jesucristo? Una. Somos católicos. A nosotros el Señor, cuando nos muramos, nos va a exigir más que aquellos que no son católicos. Porque en la iglesia tenemos todos los medios para ser santos, para irnos al cielo de frente. En la iglesia tenemos la palabra de Dios bien explicada y tenemos los sacramentos.
Y a mí como sacerdote, el Señor me va a pedir más que a ustedes, sí. Por eso yo tengo que ser fiel a Jesucristo. Y ustedes también, todos. Pero yo como sacerdote tengo la obligación de darles buen ejemplo. Y ustedes tienen que rezar por los sacerdotes. Y repito, no permitir que nadie hable mal de un sacerdote, porque eso es pecado mortal. Queridos hermanos, la fe es exigente. Decía Santa Teresa de Jesús que Dios no admite a su amistad a gente relajada. La fe es muy exigente. Hemos escuchado hoy en la carta a los Hebreos la fe de Abraham. Pero en realidad, ¿quién es el modelo de fe que encontramos en toda la Escritura? La Virgen María. Hoy le pedimos a la Virgen Santísima que nos ayude a ser personas de una fe sólida, una fe viva, una fe que nos lleva a entregarnos totalmente a Cristo, el único Salvador, la única luz que trae paz a la vida de los hombres. Que así sea. Hoy la segunda lectura, queridos hermanos, es uno de los pasajes más importantes para hablar de la fe. Hemos escuchado el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Ahí se nos habla de Abraham, modelo de fe. Jesús tiene varias expresiones hoy en el Evangelio que me han llevado a hablarles de 5 puntos. Número 1, la fe nos lleva a ir en contra de la corriente. Jesús nos dice, no teman pequeño rebaño. Somos un pequeño rebaño. Hay que ir en contra de la corriente. No sigas las modas mentirosas del mundo. Sigue el Evangelio. Número 2, la fe está conectada con la caridad. Jesús dice, acumulen tesoros en el cielo. Allá no hay polillas, allá no hay rateros. Hay que acumular tesoros para el cielo, practicando las obras de misericordia. Número 3, la fe está conectada con la esperanza. Tengan las cinturas ceñidas, porque podemos partir en cualquier momento. Si hoy me muero, ¿a dónde me voy? Hay que preguntarnos eso. ¿Estoy preparado para la partida? La fe me dice que la muerte no es lo definitivo, hay vida eterna. Número 4, muy importante, la fe es luminosa. Tenga las lámparas encendidas. No le hagas juego al diablo que mete la oscuridad. Tienes que ser una lámpara encendida, imitar a Jesús, reflejar a Jesús. El diablo tiene muchas formas de meter oscuridad. He hablado solo de 2, podría hablar de 1000. He hablado de la pornografía, he hablado de la calumnia, que es un pecado gravísimo, que hace mucho daño, genera un mal ambiente, ensucias el buen nombre de alguien. Y en quinto lugar, la fe es exigente. A quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. Y nosotros, los católicos, tenemos todos los medios para ser santos. El Señor nos va a exigir mucho el día en que partamos de este mundo. Que la Virgen nos ayude a todos a tener una fe sólida, una fe viva. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sagrado Corazón de Jesús, Dulce Corazón de María, San José, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Con la alegría de saber que nuestra fe es luminosa y exigente, pueden ir en paz. Que tengan un bonito domingo en familia y una bonita semana.